de los presentes, muy bien, de los participantes que están aquí con nosotros, ¿hay alguno de alguna comisión diocesana, sea de profética, liturgia, social, familia, adolescentes jóvenes, nueva catedral, vocaciones y ministerios? JFM, Comonfort, Carmen Olalde y Gerardo Gallegos, bienvenidos. Listo, padre, podemos dar comienzo a la hora que usted indique. Entonces ya se escucha en Facebook. Sí, todo perfecto. Muy bien, pues bienvenidos todos a nuestro segundo día de formación. Ayer el padre David nos explicaba todo el bosquejo, la profundidad de la sinodalidad, desde la Sagrada Escritura, sus matices, su recorrido, sus etapas, y cerrábamos con una expresión bastante contundente de que si no somos sinodales, pues no somos la iglesia que Dios espera. Sin duda es una frase bastante elocuente y sobre todo pues muy exigente por el deber que tenemos. El día de hoy el padre David pues en esa continuidad nos hablará sobre la sinodalidad, pero también desde nuestro proyecto global de pastoral, que fue una exigencia de la visita de nuestro Papa, el Papa Francisco en México del 2016, y pues hubo todo un trabajo bastante extenso que bueno, ya el padre David ahorita nos platicará pues todo ese proceso que se hizo para tener pues este documento. Y pues sin más preámbulos, le doy la palabra, padre David. Padre David, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Padre Jesús Noé, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Gracias por estar nuevamente aquí y es un gusto, un placer estar en este segundo día, en la segunda semana de formación en sinodalidad. ¿Estamos listos para comenzar? Listos, padre. Nada más recordarles, por favor, a algunos que mantengan sus micrófonos apagados. Si va viendo alguna pregunta, pues por favor apuntarla ahí en el chat o pues en sus apuntes para después de la charla iniciar pues ese diálogo. Entonces, micrófonos apagados y pues adelante, padre David, el espacio es suyo. Gracias. Ayer anoche terminábamos la primera sesión de esta semana de formación en sinodalidad, diciendo que es una dimensión constitutiva de la iglesia, de tal manera que lo que el Señor pide, en cierto modo, ya está contenido en la palabra sínodo, que significa caminar juntos. Decíamos también al terminar que la sinodalidad no es solo un contenido, es decir, un concepto que haya que estudiar y que haya que profundizar nada más, que no es un eslogan que ahora la iglesia inventó y a todo le dice sinodalidad y todo se llama sinodalidad, que tampoco es el camino más rápido, porque si tú quieres hacer las cosas rápido, pues hazlo solo o sola, que cuando quieres hacerlo con otros en sinodalidad, entonces pues va a ser un camino lento pero seguro. Y digo lento no en razón de que la sinodalidad sea lenta, sino que requiere un proceso y los procesos llevan tiempo. Y como no estamos tan acostumbrados, tenemos que darnos la oportunidad de comenzar o recomenzar con esta sinodalidad. Y finalmente, decíamos también que sinodalidad no es solo el sínodo, sino que es esta característica, esta nota constitutiva, esta dimensión constitutiva de la iglesia. Decíamos también que si la iglesia es más sinodal, entonces podremos crecer más en la comunión.
si la sinodalidad implica la comunión, pero también podríamos crecer en la propia identidad como iglesia. Si somos iglesia, vivimos la sinodalidad y a través de la sinodalidad descubrimos nuestro ser iglesia. Y por supuesto, podemos ser más eficaces en la misión que tenemos encomendada. Por eso, este sínodo de la sinodalidad tiene estas tres palabras: comunión, participación y misión. Estas tres palabras, estos tres conceptos, nos dan precisamente esta idea de lo que significa más concretamente la sinodalidad. Decíamos entonces que la sinodalidad es el gran cómo pastoral, que necesitamos saber cómo hacer las cosas, que sí, que efectivamente ya sabemos el qué, el dónde, el cuándo, el por qué, el para qué, pero que el cómo siempre se nos dificulta porque tiene que ver con la estrategia. Y entonces decíamos evidentemente que el gran cómo pastoral se llama sinodalidad, dialogando sinodalmente. Ese es el modo, el estilo, la manera, la forma, el estilo de vida que se pide para la iglesia en el tercer milenio. Y con esta frase quiero comenzar precisamente. Voy a compartir pantalla, si me hacen favor de dar autorización para hacerlo, porque así podremos tener una presentación más dinámica de los conceptos que estaré compartiendo. Gracias. De hecho, esta presentación ya la tienen los organizadores para poderla compartir más adelante y que todos tengan acceso a estos contenidos, que pueden compartirlos o revisarlos a profundidad. El Papa Francisco ha dicho esta frase. Ayer la veíamos. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio. Y miren que es una frase que nos habla del futuro. Ya comenzamos el tercer milenio. Recuerden cómo vivimos los que somos más grandes el año 2000 en el jubileo, cómo estamos ya cerca de vivir un siguiente jubileo ordinario, como lo será el jubileo de la encarnación en el 2025. Es decir, hemos ido avanzando y dice el Papa que o somos sinodales o no seremos iglesia, que lo que Dios espera de la iglesia, de nosotros, es que seamos sinodales. Entonces, de lo que estamos hablando es del futuro, un futuro que le da rumbo al quehacer presente, pero también que provoca una evaluación del hoy y una mirada retrospectiva, una mirada hacia atrás para descubrir cómo es que hemos ido caminando. Un futuro muy difícil de enfrentar porque estamos inundados de información irrelevante, dice el autor de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI. Porque en el debate del futuro de la humanidad es muy difícil mantener una visión clara. Quizá por eso el Papa también está indicándonos la importancia de la sinodalidad ante el futuro que estamos enfrentando y el futuro que significa un reto para todas y todos. Un futuro como el de la Agenda 2030 de la ONU, que estableció en 2015 y que pretende que se logren estos compromisos, estos objetivos del desarrollo sostenible. Imaginen que en 2030 acabemos con la pobreza, con el hambre, que se reduzcan las desigualdades, que haya paz y justicia, en fin, un futuro, porque una visión de futuro es indispensable para orientar lo que hacemos.
Este libro de la UNAM trata sobre el futuro de México al 2035, imagínense ustedes. Estamos en el 2023. ¿Y por qué no decirlo? Esta revista que ustedes ven en pantalla, Expansión número 1000, me la encontré en un aeropuerto en el 2008. Siendo 2008, esta revista tenía por título México en el 2050. Ya en el 2008 había quien se animaba a mirar más allá. Y sí, dice la revista, seremos la quinta economía del mundo. No dice si de abajo para arriba o de arriba para abajo, ¿verdad? Pero bueno, al menos eso es lo que se planteaba la revista en aquel entonces, 2008, con una visión ya del 2050. Y recientemente, en el 2019, esta misma revista sacó sus visiones de futuro hacia el 2069. Vaya, y es que esa es la visión que está teniendo la empresa, la universidad, la organización civil, los grandes gobiernos y nosotros y la iglesia. Miren este mapa que presento, que no son las líneas del metro de la Ciudad de México ni de Nueva York. Lo que representa este mapa son las megatendencias, es decir, esas grandes tendencias que van desde el 2017 al 2050. Un mapa que va relacionando los distintos temas en razón de sociedad, trabajo, economía, dinero, alimentación, tecnología, ventas, medio ambiente, medios de comunicación, política, en fin, tantos temas que se cruzan en el camino y que nos retan como personas, como comunidades, y que siguen siendo un reto para nuestras familias. Por eso es correcto que pensemos cómo debemos vivir hacia el futuro en nuestra iglesia. Esta revista del Tecnológico de Monterrey, llamada Tech Review, salió justo antes de la pandemia, en el 2020, al principio, y planteaba lo mismo que la ONU, el horizonte tiempo del 2030, y le llamó la década decisiva. ¿Podemos cambiar el futuro del planeta? ¿Podemos? ¿Está en nuestras posibilidades darle vuelta? La revista planteaba 2020, 2030. Hoy te planteo el 2023, 2033. 10 años en los que quizá nos estemos jugando mucho. Tendencias a la alza, a la baja, de muchos temas. Y en este contexto, el Papa quiere plantear este modo de ser iglesia para poder mostrar al mundo la sinodalidad. Nos preguntamos si será la década decisiva para la familia, para la vida. Nos estamos jugando mucho. ¿Será la década decisiva del medio ambiente? ¿Cómo estamos viviendo en esta casa común? ¿Será la década decisiva para los jóvenes? Cada vez es más complicado también la integración de jóvenes y la vivencia de la vida cristiana en los jóvenes. ¿Será la década decisiva para la vida consagrada, religiosos y religiosas? Seguramente aquí habrá algunos religiosos o religiosas que colaboran en el decanato o en las parroquias, en la diócesis de Celaya. Pocas vocaciones, comunidades muy pequeñas, exigencias cada vez más grandes. ¿Será la década decisiva para ustedes, hermanos y hermanas laicos, que más difícilmente se dan a veces las oportunidades para que ustedes se desarrollen en la iglesia? ¿Es así entonces que también podría ser la década decisiva para el sacerdocio? Con la baja de vocaciones, los pocos sacerdotes que hay en las diócesis, los seminarios que están vaciándose. 10 años en los que nos estamos
jugando mucho. Piensa por un momento, a partir de la edad que tengas, ¿cuántos años vas a tener en el 2031 o 2033? Si estás en el chat y puedes escribir, pon la edad que tendrás en el 2033, en 10 años. Son 10 años en los que vas a crecer, vas a desarrollarte, pero pensémoslo, por ejemplo, pensando en los niños y niñas, en los adolescentes. Yo muchas veces pienso en este sentido, en estos 10 próximos años, en mis sobrinos. Mi sobrina Sarita, la más pequeña, tiene 4 años. Tendrá 14 en 10 años. Mi sobrino Héctor tiene 14, tendrá 24. Mi sobrina Sophie, la del medio, tiene 10, tendrá 20. ¿Qué pasará? ¿Qué será? ¿A qué se enfrentarán? ¿Qué sucederá en los próximos 10 años? ¿Qué experiencias están todavía por vivir? Porque quizá esta sea la pregunta que se hace mi hermana al estar viendo a sus hijos, a mis sobrinos. ¿Cómo llegaremos? ¿Qué camino seguir? Miren, fíjense ustedes cómo los niños de kinder estarán ya en la secundaria. Es más, los seminaristas que ahora están en el seminario menor, en 10 años serán sacerdotes. Así que hay grandes retos en los próximos 10 años. Y digo esto porque el proyecto global de pastoral del que nos hablaba al principio el padre Jesús Noé y que tiene que ver con la charla de hoy, plantea ese horizonte amplio. En 2031 estaremos celebrando 500 años del acontecimiento guadalupano. 500 años hará que la Virgen de Guadalupe se encontró con Juan Diego en el 1531. Y en 2033 celebraremos 2000 años de la redención de Jesús, de la resurrección, del momento en que entregó su vida y nos dio vida nueva. 2000 años. 2 acontecimientos jubilares, el guadalupano y el redentor. Y ahí los obispos desean que fijemos nuestra mirada en ese horizonte, en ese camino. El proyecto global de pastoral se presentó hace 5 años. Desde el 2018 hemos ido caminando poco a poco en la comprensión del proyecto. También ya hay ejercicios de aplicación, de ejecución, de implementación. Tanto las opciones como los compromisos y otros aspectos del proyecto global se han ido asumiendo en las diócesis, en los planes de pastoral. Yo me imagino que ustedes en Celaya han tenido oportunidad también de reflexionarlo, de conocerlo. Algunos no sabrán de lo que estoy hablando, no pasa nada. Otros quizás sí. Por eso ayer el Padre Jesús nos hablaba de estos videos que ofrecimos con la visión general de lo que significa el proyecto. Bueno, ese proyecto, los obispos lo plantean para que miremos más allá en el horizonte. Gracias a quienes están contestando cuántos años van a tener. Algunos están presentando dificultades con el audio, pero muy probablemente será el propio equipo que tienen en cuanto a su configuración, pero ojalá que se resuelva. No he recibido yo ningún comentario oficial de que esté afectándose el sonido. Parece que en lo general está bien, ¿verdad? Sí, padre, adelante, vamos bien. Muy bien, Nada gracias. más nos tiene que decir cuántos años va a tener usted, primero Dios. Voy a tener, si Dios presta vida, 55 años. Así que bueno, pues todavía hay mucho por vivir. Gracias por la pregunta. Nunca me habían preguntado, siempre hago yo la pregunta y se quedan con la duda. Pero bueno, así es, así será, con el favor de Dios. Y bueno, el contexto en el que está el cambio de este proyecto es el cambio de época. El cambio de época que estamos viviendo, esta turbulencia de la que hablábamos ayer y que implica que tomemos decisiones. ¿Qué decisiones debemos tomar a nivel personal, eclesial y nacional para mantenernos
en positivo para que las cosas buenas que estamos haciendo en la iglesia, en la comunidad, en el país, sigan adelante. ¿Y qué decisiones debemos tomar a nivel personal, eclesial y nacional para evitar la tendencia negativa, todo aquello que nos está afectando, poderlo detener? La sinodalidad tiene que ver con las decisiones que tomamos. Por eso es importante en este momento decir, oigan, hay que detenernos y descubrir ese gran reto que tenemos hacia adelante. Porque no está cambiando algo, está cambiando alguien. Estamos cambiando las personas. Estamos viviendo una crisis del ser humano y ya los obispos de América Latina y el Caribe, en el documento de Aparecida, lo decían en el 2007. Dijeron, vivimos un cambio de época donde se desvanece la concepción integral del ser humano, su relación con el mundo y con Dios. Y aquí está precisamente el gran error de las tendencias dominantes en el último siglo. Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de la realidad y solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. Si tú te preguntas, ¿por qué es que estamos con ciertas iniciativas de ley? ¿Por qué es que está sucediendo esto ideológicamente? ¿Por qué las circunstancias están como están? Sin un orden, sin una jerarquía en los valores, sin un compromiso social, humano, sin la vivencia del reino y los valores del evangelio, es porque en muchas ocasiones se ha excluido a Dios. Y cuando se excluye a Dios, la relación con Él, la relación con uno mismo, con los demás y con la casa común, se hace muy complicada. Es este cambio de época que implica que tomemos buenas decisiones y de ahí el estilo de vida sinodal del que hemos hablado y del que hablaremos más adelante. El cambio de época nos distrae y se manifiesta de muchas maneras y todas estas maneras son enemigas de la sinodalidad. Por ejemplo, estoy conectado y luego existo. Estar conectado o hiperconectado, superconectado, hace que a veces te desconectes de la persona, de quienes están a tu lado. Cuando te falta la pila del celular, cuando falta el internet y sientes ansiedad, cuando se te olvida el celular o se cae y se rompe y te sientes mal, cuidado, quizá has puesto demasiada atención en el celular y poca atención en la relación con los demás. No solo estoy conectado, luego existo, sino que puede pasarnos esto. ¿Qué es este recorte de diario, Manolito? La cotización de mercado de valores. Ah, ¿de valores morales, espirituales, artísticos, humanos? No, de los que sí sirven. Y fíjense entonces, ¿cuál es la circunstancia? La pérdida de valores y esta jerarquía de valores muy revuelta, con muchos antivalores a la alza en nuestra jerarquía. ¿Es 6 o 9? ¿Quién sabe? Todo depende. Todo es relativo a la persona. Cada quien su rollo, allá tú, no es mi problema, mijita, no te metas, ¿para qué te involucras? Déjalos allá ellos solos. No, de eso no opines, ¿para qué te entras en conflicto? Todo eso es relativismo. Y hay verdades no negociables. Hay situaciones en las que debemos hablar, no dependiendo de cómo te sientas o cómo estés. Las transformaciones pueden darse de muchas maneras. Y está la manzana que por dentro se siente naranja y se viste como piña, ¿no? Es decir, esta ideología que nos hace confundirnos en nuestra identidad propia. También ya no es importante el pienso, luego existo, sino el siento, luego existo. Entonces estos tres vasos tienen ese problema. Estoy medio lleno, estoy medio vacío, parece que es pipí. Como si lo importante fuera el bienestar, el sentir,
el parecer, y entonces yo quiero estar en un lugar donde me sienta bien y ante cualquier signo de sacrificio lo evito o lo rechazo. Todo eso es parte del cambio de época. Y algo lamentable es la crisis que en el cambio de época se da. Si en México eres joven y eres propenso a ser pobre, sí, pero si habitas en una comunidad rural y eres joven, pues tienes más probabilidad de ser pobre. Pero si eres joven, habitas en una zona rural y eres indígena, las posibilidades de ser pobre es mayor. Pero si además eres joven, vives en una zona rural, eres indígena y una mujer, la pobreza es un destino casi obligado. Es una crisis terrible que estamos viviendo y que parece a veces inevitable y es fruto también de este cambio de época y de esta cultura del descarte, como le llama el Papa Francisco. Hemos negado la dignidad del ser humano, hay una crisis antropológica, hay una crisis de la persona y por eso la sinodalidad que implica la relación entre las personas, el escucharnos, el discernir juntos, el caminar juntos se hace muy difícil porque la individualidad, es decir, el individualismo no te deja caminar con otros. No le encuentras sentido a escuchar, a platicar, a dialogar, a discernir. ¿Por qué? Porque estás cerrado o cerrada en ti mismo o en ti misma. Dice Mafalda, prohibido pisar el césped. Y la dignidad no, porque a veces estamos más enfocados en cuidar el planeta que en cuidar a la persona. Cuentan un mito judío que cuando se estaba construyendo la Torre de Babel, todo el pueblo se organizaba de tal manera para poder construirla y entonces hacer un ladrillo era tremendamente difícil. Movilizaba a toda la comunidad y era un gran esfuerzo tener los ladrillos listos. Así que si se caía un ladrillo y se rompía, era una desgracia porque había costado muchísimo. Pero si se caía un esclavo, no pasaba nada. A nadie le importaba. El enfoque estaba lamentablemente más en los ladrillos que en las personas. Y es que eso está pasando, porque esta transformación que tenemos exige sanar las relaciones básicas de la persona. Quienes estuvieron ayer recordarán que decíamos que el sínodo tiene como objetivo, como finalidad, no solo producir documentos, sino sanar heridas, hacer que germinen sueños, despertar esperanzas, dar ilusión, sueños, sanar. La sinodalidad puede llevarnos a sanar nuestras heridas y sanar las relaciones que tenemos, porque no me van a dejar mentir. Cuando se abre el diálogo, sale lo que uno siente, lo que uno piensa, y empiezas a expresarte, y no siempre lo que uno dice le cae bien a uno o a otro. O cuando uno dice algo y alguien dice algo contrario, a veces no te cae bien. Y entonces ahí es donde en esos tensiones, en esos roces, se van sanando las relaciones entre nosotros y es más fácil vivir la sinodalidad. Porque en este cambio de época, en este futuro que estamos construyendo, que queremos vivir, hay un gran reto, el reto de comprendernos más, de encontrarnos en el camino, de respetarnos y valorarnos. Seguramente aquí entre ustedes habrá personas que nacieron entre 1946 o antes y 1964. Algunos de ustedes habrán nacido entre el 65 y el 79, otros entre el 80 y el 2000 y seguramente aquí o en nuestras parroquias entre el 2001 y el 2010.
nuestras comunidades eclesiales, nuestras parroquias, nuestros grupos, están así constituidos como nuestras familias. Así como hay abuelos, abuelas, tíos, tías, sobrinos, hijos, nietos, chiquitos y grandes, así también está la comunidad. Y por eso el gran reto es caminar juntos, independientemente de la edad que tengamos, valorando la juventud y valorando la sabiduría. Dice el Papa Francisco en Christus Vivit, algo muy interesante recordando al profeta Joel en la Biblia. Dice el Papa, los ancianos, los viejos, los hermanos mayores, tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Claro, es que si los grandes no sueñan con un futuro diferente, los jóvenes no podrán mirar ese futuro y trabajar para él. La sinodalidad hace que en la diversidad encontremos riqueza y que en lo que cada quien aporte pueda sumar para poder encontrar una salida y ofrecer una solución. Por eso el Papa decía que las personas deben ser el centro de nuestras decisiones y nos invitaba, lo recordamos ayer, no caer en la paralización de dar viejas respuestas a nuevas demandas. Tenemos que salir de la zona de confort. Si no, podría pasarnos lo que pasa en este video. Miren ustedes. Ahí va. Use a playground browser all the common movies with flash HTML lines, still accessible. Use a playground browser all the common movies with flash HTML lines, still accessible. Some videos. Use a playground browser all the common movies with flash. Use a playground browser all the common movies with flash HTML lines, still accessible. Some videos for the show like this. Use a playground browser all the common movies with flash. Use a playground browser all the common movies with flash HTML. Use a playground browser all the common movies with flash HTML lines, still accessible. Some videos for the show will not work. Use a playground browser all the common movies with flash HTML lines, still accessible. Use a playground browser all the common movies with flash HTML lines, still accessible. Some videos for the show will not work. Use a playground browser. Este video se llama Junta Aburrida. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Si esto está pasando en tu grupo apostólico, si esto está pasando en la catequesis que das, si esto está pasando en tu apostolado, es que hay que cambiar. Es que hay que poner a las personas en el centro. Este jefe que estaba ahí dirigiendo la junta, ¿le interesó las personas? Claro que no. ¿A la gente le interesó el mensaje? Claro que no. Salir de la zona de confort es lo que necesitamos. Y tener mucho cuidado con el famosísimo siempre se ha hecho así. Escuchemos lo que el Papa Francisco dice sobre esta frase. Pongamos atención y que sea el mismo Papa el que lo diga. Y hay una frase que nunca tienen que usar. No, siempre se hizo así. Esa frase, permítanme, es mala palabra. Se hizo así, bueno, hagamos como hacemos. Siempre hay que estar cambiando porque el tiempo cambia. Lo que nos cambia es lo esencial. Lo que nos cambia es el anuncio de Jesucristo, la actitud de misionariedad, la oración, la necesidad de rezar, la necesidad de formarse, la necesidad de sacrificarse. Eso no cambia. Hay que buscar el modo cómo hacerlo, pero no cambia. Pero Él siempre se hizo así
hizo tanto daño a la Iglesia y continúa haciendo tanto daño a la Iglesia. Y junto con esto, El Papa lo dijo, siempre es hecho así, es una mala palabra. Y es que no hay camino, no hay espacio para lo nuevo, porque siempre es hecho así. Y si queremos vivir la sinodalidad y siempre hemos hecho las cosas de una manera, pues claro que ahora que se proponen maneras distintas sin cambiar lo esencial, ojo, no queremos cambiar lo esencial. Dice el Papa, lo que no cambia es la misionariedad, lo que no cambia es el deseo de servir, lo que no cambia, eso no cambia. Pero la forma, el estilo, la manera es la que ha de cambiar. Siempre se ha hecho así, ha hecho mucho daño a la Iglesia, dice el Papa. Si seguimos con estas actitudes, entonces no hay espacio para la sinodalidad. Estamos instalados en una zona de confort donde nadie nos mueve, donde parece que todo está bien, no enfrentamos el miedo, el pánico y no aprendemos. Por eso la Iglesia no siempre camina con Jesús ni construye el reinar de Jesús. Eso es claro. Por eso la conversión sinodal de la Iglesia es urgente. La sinodalidad es un antídoto a una visión estática de la Iglesia. ¿Sí? Es triste, como dicen en el chat, que se siga diciendo es que así se ha sido siempre y así va a ser y chin chin el que no, ¿verdad? Pues ¿qué onda? ¿Qué está pasando? La sinodalidad, la reforma de la Iglesia y la conversión están íntimamente relacionadas. Hay que cambiar. La sinodalidad nos lleva a cambiar manteniendo lo esencial. Manteniendo lo esencial. Por eso necesitamos una experiencia de conversión para todos si queremos ser sinodales, porque lo que caracteriza el camino sinodal es el papel del Espíritu Santo, abiertos todos y todas a cambios, a nuevas posibilidades. El Espíritu trae ese movimiento en Pentecostés y el sínodo es siempre una experiencia de conversión para todos, como lo ha dicho el Papa Francisco en el libro Soñemos Juntos. Sinodalidad, entonces, es actitud eclesial necesaria en una realidad pluricultural. Ya se está acabando el tiempo en que todos nos parecemos, en que todos somos iguales. Ahora somos distintos y estamos llamados a vivir la comunión. Por eso la sinodalidad implica la colaboración de todos los miembros del pueblo de Dios, no nada más unos cuantos, no nada más los padres, no nada más los religiosos y religiosas, no nada más los laicos solos, no solo los obispos, sino todos desde su propia especificidad. La opinión, mi aporte, mi discernimiento es como sacerdote. El de otros hermanos y hermanas como laicos, como religiosas. Y a la luz de la fe, todos podemos aportar algo al discernimiento y a la decisión del obispo o de los obispos. La iglesia sinodal hacia la que estamos caminando es una comunidad de comunidades fraternas, misioneras, al servicio de la sociedad del tercer milenio, de este futuro que estamos construyendo. Y supone una espiritualidad del nosotros eclesial frente al individualismo del yo y una corresponsabilidad de todos en la misión. La iglesia, la misión de la iglesia no solo es responsabilidad del párroco, no solo es responsabilidad del que preside el consejo parroquial, no solo es responsabilidad del vicario general o el vicario de pastoral, es de todos.
Es como en una familia. ¿De quién es la responsabilidad de lo que pasa en la casa? De todos. ¿Sí? Que no pase como cuando el equipo de fútbol favorito pierde. ¿Qué decimos? Perdieron. Y cuando ganan, ganamos. Y no es así. La sinodalidad supone que todos los bautizados toman en serio su bautismo y se sienten parte de la comunidad y de los proyectos. La sinodalidad se vive en la unidad, porque miren, en la iglesia todos somos necesarios. En la iglesia todos debemos ser activos. En la iglesia cada uno ha recibido distintos carismas. Ejercemos distintos ministerios o servicios y todos somos corresponsables. La vida humana es comunitaria, no es sola. Nadie vive solo o sola. La vida cristiana es comunitaria, es reflejo de la Trinidad. La vida sacerdotal es comunitaria. El sacerdocio es uno solo, el sacerdocio bautismal que todos compartimos. Y el fundamento del apostolado es un testimonio de unidad para formar comunidad. No hacemos apostolado, no predicamos para poder seguir solos. Siempre estamos buscando la comunidad. El apostolado en este cambio de época exige superar el que cada quien ande por su rumbo. Y por eso la continuidad de las acciones pastorales se asegura cuando se vive en comunidad. ¿Por qué no nos va bien? ¿Por qué nadie viene al retiro? ¿Por qué no nos salen las cosas? Pues quizá porque nos falte unidad, porque nos falte comunión, porque nos falta integración. Los apóstoles formaron una comunidad, o sea, no hay acción apostólica sin comunidad. De ahí la importancia del diálogo y del discernimiento comunitario, porque se requiere comunicación, vida y compromiso. No se trata de trabarse en un debate en el que un interlocutor intente imponerse sobre los otros o de refutar las posiciones de los demás. En la sinodalidad hay que expresarnos con respeto, en conciencia y escuchando al Espíritu Santo, abierto a lo que otros dicen y a lo que sugiere el Espíritu. Porque cuando estamos en la sinodalidad viviéndola, buscamos el bien común, el bien de todos, para todos. El criterio según el cual la unidad prevalece sobre el conflicto vale en forma específica para el ejercicio de este diálogo. Para tratar la diversidad de opiniones y de experiencias, hay que abrirse. Y en efecto, el diálogo ofrece la oportunidad de adquirir nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista. Cuando tú platicas con otros, creces, aprendes, te desarrollas. Una actitud esencial en el diálogo sinodal es la humildad, que propicia la obediencia de cada uno a la voluntad de Dios y a la apertura al Espíritu. Escuchar atenta y valientemente al Espíritu. Esa es una actitud que seguramente seguirán profundizando en esta semana. Por eso es importante la colegialidad de nuestros obispos. Don Víctor, su obispo en Celaya, no es un obispo solo, aislado ahí, sino es obispo junto con otros obispos, no solo de la provincia, sino de todo el país. Y junto con otros obispos forman el colegio episcopal. Y son uno. Esa colegialidad de los obispos es vital para que podamos vivir la sinodalidad. La sinodalidad del pueblo de Dios
y la colegialidad que vive el episcopado se enriquecen. Nos ayuda a ver a los obispos como un colegio, unidos. Y a ellos les ayuda que nosotros todos trabajemos y caminemos juntos. El proyecto global de pastoral es fruto de esa colegialidad. Si no se pudieran poner de acuerdo, no sale el proyecto global. Sale porque se ponen de acuerdo y buscan puntos en común. La sinodalidad eclesial es más amplia que solo los obispos, porque implica que estemos en comunión todas las iglesias y que podamos compartir los mismos desafíos y los mismos caminos. Hay que combinar de manera creativa e innovadora esto. Habla el Papa de la pirámide invertida, es decir, no así, donde está la jerarquía y así va bajando hasta el pueblo, sino al revés, el pueblo arriba y la jerarquía abajo, que permite a todo el pueblo de Dios ejercer esa corresponsabilidad para iniciar procesos que hagan más participativa la presencia y la voz de los laicos. ¿Quiénes son mayoría? Los laicos, no la jerarquía. Y esta expresión de la pirámide invertida es del Papa Francisco. Cuando hicimos la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe en el CELAM, de la que hablábamos ayer, en total fueron 1,000 participantes que se reunieron en 105 grupos de diálogo. Y notarán ustedes en la gráfica cómo fueron distribuidos. 20% sacerdotes y diáconos, 20% obispos, pero 30%, 20% y 10% de laicos y religiosos religiosas. 60% era de laicos y religiosas. Y solo el 40% de clérigos. Entonces los grupos de trabajo estaban formados de esta manera. 2 obispos, 2 sacerdotes o diáconos, 2 religiosos y 4 laicos. Interesante, para poder favorecer la vivencia de la sinodalidad. El proyecto global de pastoral, el PGP, en el número 18, habla de cómo debe ser la sinodalidad. En México dice que tengamos un ejercicio pastoral más sinodal, es decir, más sinérgico, transversal, subsidiario y gradual. 4 palabrotas domingueras, pero que serán fáciles de comprender en este momento. Fíjense, hablan de una pastoral más sinérgica. ¿Qué significa sinergia? Miren, en medicina describe la interacción de 2 o más medicamentos cuando sus efectos combinados son mayores a la suma de los efectos de cada uno. ¿Sí? Así cuando tomamos paracetamol y ketorolaco, ¿sí? Los 2 para que amarre, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, eso es sinergia. Es cuando existen, ¿sí?, solo 2 alternativas entre 2 personas y en lugar de discutir cuál es mejor, busca una tercera que sume las de los 2. La sinergia también se ve en un reloj. Las piezas por separado no dan la hora. ¿Cómo dan la hora? Pues cuando se juntan las piezas. Juntos somos más que 2. La sinergia habla de la suma de las energías individuales y que se pueden multiplicar, valorando las diferencias para sumar más. 1 más 1 igual a 3. Claro, la suma de los 2 no es la suma solo matemática. Es el enriquecimiento mutuo para poder dar más. Eso es sinergia. Transversalidad tiene que ver con que podamos tener muchas disciplinas relacionadas, que haya distintas áreas especializadas con una visión compartida. Es una clave para poder enfrentar el futuro. Hoy se suele decir una visión integral que considere
muchos puntos de vista. Antes solo bastaba uno, ahora se usa esta multidisciplinariedad, pero no solo por tener distintos especialistas que opinen. Lo importante es que podamos vivir la comunión. La transversalidad puede llegar a ser una herramienta y una actitud pastoral que nos motive a trabajar la mutua complementariedad, pero tenemos que vivir en comunión. El otro aspecto es la subsidiariedad, es decir, que todos podamos tener la oportunidad de hablar y de expresarnos. Todos. Por ejemplo, dice el Papa, cada uno debe tener la posibilidad de asumir su propia responsabilidad. Y él cuenta una anécdota, dice, cuando se activa algún proyecto que se refiere directa o indirectamente a determinados grupos sociales, estos no pueden ser dejados fuera de la participación. Por ejemplo, ¿qué haces tú? Yo voy a trabajar por los pobres. Qué bonito. ¿Y qué haces? Yo enseño a los pobres. Yo digo a los pobres lo que deben hacer. No, dice el Papa. Esto no funciona. El primer paso es dejar que los pobres te digan cómo viven, qué necesitan, dejándolos hablar. Y así funciona el principio de subsidiariedad. La sinodalidad implica, no podemos dejar fuera de la participación a los demás. La sabiduría de los grupos, de los más humildes, no puede dejarse de lado. Entonces, tenemos que buscar esta subsidiariedad. Dice el Papa, esto permite a cada uno asumir su propio rol. O juntos o no funciona. O trabajamos juntos para salir de la crisis a todos los niveles o no vamos a salir nunca. Por eso los consejos parroquiales, los consejos de pastoral, los consejos en las comisiones y dimensiones ayudan porque hay distintas opiniones buscando un fin común. Y finalmente dice el proyecto global que la sinodalidad debe ser gradual, es decir, de poco a poco, no de forma abrupta, no rápida, sino poco a poco. Por eso han dicho que en la gradualidad es el resultado del indispensable discernimiento que implica un proceso, un plazo de tiempo, etapas, verificación, corregir, probar, aprobar. ¿Sí? La sinodalidad, como les decía, no es el camino rápido, es un camino de procesos. ¿Sí? De no forzar la máquina, de no forzar los tiempos, queriendo ser sinodales a fuerza, porque no es así, sino irnos poco a poco, y situados en la vida real. Finalmente, para ir terminando, ¿cómo implementar la sinodalidad? Bueno, la sinodalidad necesita de ustedes, líderes, agentes de pastoral capaces de acompañar procesos. La iglesia necesita hoy también pastores formados en esta mentalidad, líderes, coordinadores, que tengan un estilo de liderazgo diferente, colaborativo, ya no de vertical o clerical, sino más horizontal, más cooperativo. Si tú eres coordinador o coordinadora, si eres líder, piensa en este reto que tienes de escuchar a todos, de considerar a todos, porque ¿qué actitudes serán las sinodales? Pues evidentemente salir con alegría, acoger a todos con misericordia, acompañar estos procesos con mucha esperanza en el futuro, discernir siempre con el evangelio e integrar toda la creatividad. Por eso creo que una conversión pastoral tiene que expresarse a través de 3 C. La primera C es la de confiar. Hermano, hermana, confía en los procesos y mecanismos de escucha sinodal. Valora la escucha, la consulta, la encuesta, el diálogo.
Si no valoras, si no confías, entonces, pues ¿de qué sirve? La segunda C es la de ceder espacios que ya tenemos ocupados en muchas cosas para dedicarlos a vivir la sinodalidad. A veces decimos, no tengo tiempo, la agenda está llena, ya hay muchas cosas que hacer, tenemos retiro, tenemos kermés, tenemos esto, tenemos lo otro, y nunca hay espacio para escuchar. Y ahí está el problema. Hay que ceder espacios para escuchar. Y por supuesto, como lo están haciendo ustedes ahora, capacitándose para adquirir, para desarrollar habilidades que ayuden a ser más sinodales. Habilidades de escucha, de discernimiento, de colaboración, de espiritualidad, en fin, habilidades que nos ayuden a vivir esta sinodalidad. Para su reflexión, les dejo este juego de palabras. La sinodalidad es también llamada sinfonía porque tiene que ver con que todos tengamos una misma voz, como en una sinfonía de muchos instrumentos que tocan una pieza musical. O estar en sintonía, los que somos más grandes y usábamos el radio, aunque todavía se usa, buscabas sintonizar la estación. Ahora ya nada más le pica uno y sale, se brinca uno al otro. Pero sintonizar es estar al mismo ritmo, ¿sí? El mismo tono. Simpatía viene de una palabra griega, pathos. Pathos es sentir, emoción, afección. Entonces tenemos que tener un mismo sentir. Y sinergia, un mismo trabajo, una misma misión, como lo hemos visto hace rato. Por eso hay que preguntarnos en qué temas debemos tener una misma voz, como grupos, como equipos, como comisiones, como dimensiones. En qué situaciones debemos ir al mismo ritmo sin que aceleremos a unos o tengamos que esperar mucho a otros, ir al mismo ritmo en algunas cosas. Ante qué situación o ante quiénes debemos tener el mismo sentir y apoyarlos y solidarizarnos. Y en qué trabajo o misión debemos enfocarnos todos. Una o dos cosas en las que todos nos enfoquemos para ser eficientes. Por eso, nunca solos, siempre juntos. Esa es la sinodalidad misionera, la que necesitamos. No podemos caminar solos, tenemos que caminar juntos. Esa es la vivencia de la sinodalidad. Ojalá que luego de esta semana de formación tan importante, generen espacios de encuentro, de trabajo, con otros y otras ahí en sus parroquias, en sus comunidades, en sus grupos. Siéntense a platicar de los temas que necesitan platicar. No solo estén preocupados por el tema formativo, por la catequesis, que es muy buena, pero también además de eso, dediquen tiempo a escucharse uno al otro, a compartir las experiencias para poder ejercitarnos en la vivencia de la sinodalidad. Finalmente, les deseo a ustedes, agentes de pastoral, el don de la proactividad. No solo estén reaccionando a la emergencia, propongan cosas nuevas, propongan juntos una agenda de temas, de acontecimientos, de apostolados. Agentes de pastoral de la diócesis de Celaya, del decanato de Comonfort, que tengan el don de la escucha. Escucha de Dios hasta escuchar con él el clamor del pueblo y escucha del pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Fíjense qué profundidad de palabra. Escuchar a Dios hasta escuchar junto con él lo que grita la gente. Y escuchar a las personas hasta que, por la cercanía, respiremos la voluntad de Dios. Agentes de pastoral que tengan el don del discernimiento comunitario, que acompañen siempre
las experiencias con una lectura de la palabra de Dios, con la escucha al Espíritu, con la oración. Agentes de pastoral con el don del silencio, porque para escuchar hay que callar. Y lo sagrado siempre está ligado al silencio. Siempre que hay silencio, uno se conecta más fácil con Dios. El silencio nos hace escuchar, agudiza nuestra atención. El silencio no presiona, al contrario, eleva. No te roba nada, te regala siempre algo. Cuando estás en silencio, recibes más, porque estás abierto y abierta a la escucha. Y finalmente, agentes de pastoral con el don del diálogo, pero el diálogo que describe el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Fíjense, dialogar entonces no es nada más hablar, es tratar de comprender al otro o a la otra, buscar algunos puntos de contacto, acercarse, expresarse. Todo eso es dialogar. Desde lo que hemos pensado, sentido en estas reflexiones, piensa también qué experiencia sinodal tienes que puedas compartir con los demás y dónde hace falta ser más sinodales, espacios, ambientes, sectores. Ponte a pensar en esta segunda semana de formación sobre sinodalidad, habiendo escuchado estas dos pláticas, pero al escuchar las que siguen, ¿cómo has vivido la sinodalidad y qué retos se te presentan para ser más sinodal? Les invito a vivir lo nuevo con el compromiso de construir lo nuevo. No tengamos miedo. Al final, la alegría está en el camino, no solo en la meta, porque cuando llegas a la meta es otra. Hay que disfrutar el camino, alegrándonos por los resultados que vamos obteniendo. Y no tengan miedo. Uno no tiene las respuestas a todas las preguntas. Los grandes guías del pueblo de Dios, como Moisés, siempre dejaron espacio a la duda. No se entregó la vida, dice el Papa, con un guión en el que todo ya está escrito. No, la vida es andar, caminar, ver, buscar. Y hay que embarcarse en esa aventura de la búsqueda, del encuentro, para dejarse encontrar con Dios. No tengan miedo, no se desanimen en esta vivencia. Imaginen por un momento que todo se oscurece, que se va la luz, que no puedes ver ni siquiera la palma de tu mano frente a ti y que alguien en una esquina prende una vela, un cerillo, una luz de un celular, un encendedor. Y que gracias a esa luz puedes encontrar la salida. Poca luz, vence mucha oscuridad. No se necesita la misma cantidad de luz que de oscuridad. Por eso, sí, hay mucha oscuridad en el mundo, sí. Hay muchos problemas, sí. Es demasiado el mal y la violencia, sí. Pero con poco bien, con poco amor, con poca paz, puedes vencer y podemos vencer todas las dificultades. Jesús te está pasando el balón. Él es el capitán del equipo, es el mejor jugador y te pasa el balón para que juegues en su equipo. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te ha hecho pensar? ¿Qué te ha hecho sentir? ¿A qué te vas sintiendo llamado o llamada? Muchas gracias. Muy bien, padre, pues recibimos el pase. Muy bien, muy listos para seguir jugando en esta cancha de la vida y de la sinodalidad. Vamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario.
Bueno, hoy gracias a Dios creo que no tuvimos ningún percance técnico, entonces hemos tenido buena audiencia. También pues mandamos un saludo desde aquí, desde la sesión de Zoom, a todos aquellos que nos están sintonizando a través del Facebook de Codipac. Y si no hay ninguna pregunta, pues quisiera hacer alguna resonancia muy especial, que esta frase que se hizo hashtag, la recuerdo perfectamente allá en el Salto Durango, esa formación también para los agentes de pastoral de adolescentes y jóvenes, donde nos expresó precisamente esto, ¿no? De nunca solos y siempre juntos. Es como que ya puedo decirlo, como un proemio de lo que era la sinodalidad, lo que ya se avecinaba. Entonces, pues esto es algo que debemos tener así muy en conciencia. Ciertamente, Padre, la invitación es abierta y seguimos en esa búsqueda de formarnos ahora pues en esta mentalidad de sinodalidad, de formación, desde la conversión. Por supuesto, creo que estas tres nos van a quedar muy bien en todo este camino que tenemos por delante. Pues, si no hay alguna intervención, pues si me permites compartir pantalla, Lalo, por favor. Adelante, padre. Bueno, pues como les habíamos comentado, aquí podemos encontrar en YouTube pues, todo lo que es el proyecto global de pastoral, estos videos que la Conferencia del Episcopado Mexicano y el Padre David han realizado, pues para que podamos conocer más de cerca. Incluso ahí en la misma página web de la Conferencia del Episcopado Mexicano, pues encontramos el proyecto global de pastoral, en diapositivas, en láminas, ya de una manera muy precisa, muy contundente. Tenemos algunas otras exposiciones, aquí las podemos ver que el Padre ha dado. Esta es la primera edición de los videos del proyecto global de pastoral. Ya chequé por ahí que sacaron unos nuevos, ¿no, Padre? De aniversario de los 5 años precisamente en Flor y Canto. Entonces, por aquí deben de estar. ¿No? Pero bueno, ustedes por aquí le pueden dar un visto bueno. Y pues, sin más, pues Padre David, muy agradecido con usted por aceptar. Y pues, ya tenemos otro. ¿Por qué? Pues este otro reconocimiento, y pues daré lectura tal cual. El Decanato de Comonfort, perteneciente a la Diócesis de Celaya, a través de la Comisión de la Pastoral para la Comunicación, otorga el presente reconocimiento a Padre David Jasso Ramírez por su valiosa participación como ponente en la segunda semana de acción con el tema La Sinodalidad y el Proyecto Global de Pastoral, por Guanajuato, el 6 de junio del 2023. Firmarán nuestro señor obispo, Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, nuestro decano, el padre Felipe Ovejero Campuzano, que por cierto pues está ahí conectado a través de Facebook y que le mandamos saludos. Y pues un servidor que funge como animador para esta pastoral. Pues sin más, por aquí creo que tenemos una manita levantada. Adelante. También, ya por cuánto son muchos. Por aquí, si puede poner un poquito si puede silenciar su micrófono, don Toño, por favor, un poquito. Listo, Motorola Moto G50 5G. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Precisamente en
en este sentido de aperturarnos y abrirnos a todas las nuevas posibilidades. Me gustaría, yo creo que es importante recalcar que ahora nuestra sociedad y nuestra manera inclusive de poder llegar a hacer mensajes ha cambiado de 2 años a la fecha de una manera muy significativa. Creo que la pandemia nos dejó muchas cosas malas, pero también nos dejó algunas cosas buenas, como lo fue el poder tener la apertura a las redes sociales, pero con un buen propósito. Entonces, hay muchos programas que nos ayudan a hacer evangelización a través de redes sociales y creo que es una parte que podemos explorar y que podemos aperturar para poder llegar a los jóvenes de esta manera. Muy bien, muchas gracias por su comentario. Don Toño, iba a comentar algo, adelante. Nada más para agradecer y despedirnos. Aquí la parroquia de San Agustín, presente. Agradecemos todos. Buenas noches. Para todos, buen descanso. Buenas noches. Pues bueno, antes de empezarnos a despedir, así con sus micrófonos apagados, les pedimos que por favor activen su cámara para poder realizar algunas fotografías, pues para tener presente pues este momento tan significativo de formación pues en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar pastoral, para nuestras parroquias y especialmente pues para nuestra diócesis, a quien estamos pues celebrando por estos primeros 50 años de vida. Padre David, ojalá que lo agende, pueda acompañar primeramente Dios para el 2024, ¿verdad? En abril, si Dios lo permite. Entonces, esperamos la indicación de Eduardo, de Toño, entonces, pues, conecten sus cámaras, por favor, y piensen en algún recuerdo bonito, en la iglesia que queremos ver, queremos ser, la iglesia que soñamos, y la iglesia por la que vamos a trabajar. Les recuerdo, mantengan sus micrófonos apagados para la fotografía. Ya por ahí nos dimos cuenta que ya se están escuchando los frijoles en el aceite, entonces no antojen. Entonces, adelante, Lalo, tú nos indicas. ¿Y qué van a hacer? A picture. They will a picture. They will take a picture. A photograph. Güey, es lo mismo. Anita, si quieres. Tienes tu micrófono apagado, Lalo. Algunos no tienen sus cámaras activas, aún así estoy tomando las fotografías y pues ya las principales ya están. Agradecemos al padre David Jasso, muchas gracias y pues esperemos volverlo a ver nuevamente en una siguiente semana de formación. Muy bien, pues a todos, pues muchas gracias, padre David, un abrazo en la distancia, gracias por pasarnos la pelota y pues seguimos compartiendo el balón en la misma cancha. Gracias. Si nos puede dar pues la bendición para concluir este segundo día de la semana de formación. Cómo no, con mucho gusto. Bendición significa bien decir cosas buenas. Y en la medida en que todos y todas nos digamos cosas buenas, es en la medida en que seremos bendecidos entre nosotros y de parte de Dios. Así que les deseo que sigan aprovechando esta segunda semana de formación, que podamos todos y todas crecer en actitudes de sinodalidad y que podamos caminar juntos, nunca solos, sino siempre juntos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pasen muy buenas noches. Muchas gracias, padre David, que descanse. Gracias, nos vemos mañana, primeramente Dios, con
Quique Delgado para el tema de la creatividad en este trabajo sinodal y en la aplicación en la pastoral. Pues hasta luego, buenas noches, padre. Si puede, pues ya sabe, aquí nos puede acompañar. Hasta luego, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Adiós, adiós, adiós. Buenas noches. Saludos.